hemos sido ministrados con estos cánticos tan preciosos, ¿verdad? Yo creo que el Señor es maravilloso y su presencia está con nosotros. Y esta mañana los jóvenes se van a sus respectivos lugares allá arriba con los demás jovencitos, y los más chicos están conmigo acá, los más jóvenes, los más animados, motivados. ¿Sí? ¿Cuántos jóvenes hay aquí conmigo esta mañana? ¿Sí? La juventud no la determina el montón de años que tengamos, sino la actitud con que lo vivimos. ¿Cuántos tienen buena actitud esta mañana? ¿Sabe qué? Y la actitud la determina el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, aprendemos a confiar en Él. Su gozo está en nuestra vida. Y no importa las circunstancias que estén ocurriendo, hay victoria en nuestras vidas. Estos últimos dos cantos podían tener el mensaje más poderoso aún que el que yo voy a predicar, que tiene relación con eso. El tema de esta mañana es el significado de los velos. Un mensaje que, si usted le pone atención, casi no es mensaje común, es una lección de la Biblia. Si usted aprende eso y lo entiende, usted podría cambiar su vida en este día. Y yo espero que los que están acá estén poniendo atención. Si usted vino por casualidad a este lugar, déjeme decirle que no es casualidad. Dios lo trajo a través de alguien. Usted está aquí para escuchar la palabra que le va a ayudar, le va a levantar. Una palabra que le va a transformar. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de ese tema, pero primero quiero orar con ustedes. ¿Quieren que oremos? Ok, levantemos nuestras manos y si quieren ponerse de pie, hágalo con libertad. Los que se quedar sentados, está bien, está bien. Padre Dios bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este día por tu presencia manifestada en este lugar. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu poder, te damos gracias por tu perdón, por tu salvación. Te agradecemos, Señor, todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y te pedimos desde ya que si hay personas en esta mañana con nosotros que están pasando por situaciones difíciles, que tú te manifiestes a ellos, que te manifiestes en una manera gloriosa y poderosa, porque tu presencia hace la diferencia en cada vida nuestra. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, entonces pueden sentarse. El significado de los velos, no vamos a hablar de todos los velos, de un velo en particular. El velo es algo que cuelga en medio de algo o entre algo que cubre o representa algo muy grande. Si no entendió, no se preocupe, lo va a entender después. En la Biblia se menciona los velos con significados espirituales, divinos, y entonces en esta mañana espero que el Señor les hable a través de estos significados espirituales poderosos que al aplicarlos a nuestras vidas nosotros vamos a cambiar para bien. Por 40 años los israelitas adoraban a Dios en un tabernáculo. Los que no saben qué es un tabernáculo, era una tienda de madera y también de tela. Y entonces, por supuesto, era una cabaña prácticamente muy grande, porque si ustedes pueden pensar, había más o menos unos 3 millones de israelitas que adoraban todos los días
en el tabernáculo. Entonces por 40 años los israelitas adoraban a Dios en el tabernáculo. Dios le dio las instrucciones cómo construir ese tabernáculo. Y si buscan conmigo en Éxodo capítulo 26, versículos 30 al 33, dice de la siguiente manera: y alzarás el tabernáculo conforme el modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y los pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cuánto le dicen gloria a Dios al Señor? Entonces aquí vemos que ellos tenían que poner un velo en el tabernáculo, y aquí claramente esta escritura habla de la separación del lugar santísimo y el lugar santo. Es decir, esto era como rectangular en forma, y en la parte posterior, como decir, esta parte acá, atrás del tabernáculo, se extendía un velo. En este velo separaba el lugar santísimo, que era esta parte. Quiero ver, o sea, aquí, para que estamos batallando, ¿verdad? Parece que... Aquí está. Ahí no trabaja, ¿verdad? ¿Enfrente? No funciona. Sí, pero está bien, de todas maneras, allá me parece que me están ayudando, ¿no? Ok, entonces este era el lugar santísimo y este era el lugar santo. Aquí se reunían todos los sacerdotes y hacían los sacrificios y hacían todas las ceremonias sacerdotales ahí para todo el pueblo. Pero en esta parte de acá era el lugar santísimo, y vamos a hablar más de ese lugar santísimo. Entonces este velo colgaba de 4 columnas y separaba el lugar santo del lugar santísimo, y el lugar santísimo nadie podía entrar. Diga conmigo, nadie podía entrar, excepto el sumo sacerdote, y tenía que hacerlo solamente una vez al año. No podía estar entrando y saliendo continuamente. Se lo advirtió Dios a Moisés que le dijera eso a Aarón, su hermano, que no hiciera eso para que no muriera. Entonces, aquí entraba una vez al año, y para eso que tenía que sacrificar un becerro y también un macho cabrillo. El becerro hace la diferencia de que viene del ganado vacuno, viene de las vacas, de los novillos de un año sin defecto. Este era el que se sacrificaba para el sumo sacerdote, para santificarlo. La sangre de ese cordero, él la tenía que untar en el propiciatorio. Les voy a explicar un poquito de eso. Entonces, pero fíjese bien, él tenía que sacrificar algo para santificarse, para poder entrar a ese lugar. Y entonces, si no lo hacía, él moría. Y muchas de las veces este sumo sacerdote no estaba bien con Dios y moría adentro. Porque el sumo sacerdote, cuando se daba cuenta que él sacrificaba, ponía la sangre y Dios aceptaba el sacrificio del pueblo,
entonces sonaba una campana. Al sonar esa campana era señal de que todo el pueblo, que Dios había aceptado el perdón para perdonar a todo el pueblo, la sangre, el sacrificio de aquel macho cabrío. Pero cuando no sonaba la campana, ¿qué pasó? El tipo había muerto. El sumo sacerdote, a saber en qué andancias tenía, nadie lo sabía, y no se puso a cuentas con Dios y moría. ¿Ok? Y el día de hoy, no sé si habrá sumos sacerdotes, pero sí sé que se mueren muchos, ¿verdad? Se siguen muriendo y nos seguimos muriendo, ¿verdad? Pero no tiene necesidad de nada que ver con esto. Ok, entonces lo siguiente es la cubierta del arca del pacto. Entonces la cubierta era esa parte de arriba. Ahí esos son dos querubines que se ven uno con el otro. Eso significa la adoración a Dios constantemente que estos seres le rinden a Dios el Padre. Y también nos dan el mensaje a nosotros de que nosotros debemos ser seres, seguidores de esa adoración a Dios continuamente. Amén. Entonces, pero también tienen otros significados que ahora no lo vamos a tocar, pero el propiciatorio es esa parte de arriba. Era una cubierta de oro. Y entonces, esa cubierta de oro, ahí estaba lo que se llama, acabo de decir, propiciatorio. Era una cubierta de oro en la cual se untaba la sangre del macho cabrío. Recuérdese, el primero mencioné el cordero, ¿no? El cordero era para el sumo sacerdote, esta sangre iba a ser para el pueblo. Es de la raza de los cabritos o de las ovejas. Recuérdese que Jesús representa el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, este era el Cordero que representaba a Cristo en aquel tiempo. Ellos no lo sabían, pero eso es lo que significa en el Nuevo Testamento. Y entonces, figurativamente, estamos hablando aquí. Y entonces el macho cabrío derramaba su sangre y el sumo sacerdote untaba la parte de arriba con los dedos o con la mano de la sangre que había sacrificado este macho cabrío. Este lugar donde Dios demostraba misericordia. Diga conmigo, era un lugar donde Dios demostraba misericordia. Entonces era el lugar también donde mostraba su gracia. Diga, la gracia de Dios. Y entonces este era donde Dios manifestaba también su presencia, de acuerdo a Levíticos capítulo 16, 2. Levítico 16, 2. Dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo, se los acabo de decir, delante del propiciatorio que está donde está el arca, para que no muera, porque yo, dice, apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Dios personalmente se iba a manifestar. Esa es una ilustración solamente en una nube, ¿ok? Porque a Dios nadie se puede imaginar cómo es, y Dios iba a manifestar en una nube. Pero eso significa la presencia de Dios. La presencia de Dios manifestándose en el lugar santísimo sobre el propiciatorio. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros sabemos que el capítulo 2 de Hechos, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó con poder y su presencia se quedó para siempre. Antes se manifestaba de vez en cuando en ciertos individuos y en ciertas personas y una vez al año, como lo dice la Escritura. Pero desde que vino el Espíritu Santo,
el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia continuamente. Y donde quiera que hay un creyente en Cristo sincero, seguidor de Jesucristo, el Señor se manifiesta poderosamente. Su presencia es omnipresente, que quiere decir que está en todo lugar. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, seguimos adelante y estamos en esa cubierta. También queremos señalar acerca de lo que es el velo. Era de color azul, púrpura, escarlata. Quiero explicarles un poco aquí. El velo que aquí ven era de color azul, púrpura y escarlata. No se puede apreciar, pero la escarlata significa rojo, ¿ok? Y lo interesante aquí es de que el azul representaba el carácter celestial de Cristo. Diga conmigo, el azul representaba el carácter celestial de Cristo. Ahora, el color rojo representaba el carácter de humano de Cristo. Cristo era humano y era celestial. Era divino. Diga conmigo, era divino, humano. Amén. Y entonces aquí la unión de escarlata y el azul hacían el color púrpura. Y el color púrpura es lo que significa Dios y hombre. El Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Sí están entendiendo? Ok, porque si no entienden, yo paro aquí, mejor predicamos un mensajito de así ligerito, ¿verdad? Pero a veces yo veo personas que dicen, yo quisiera aprender más. Ok, estamos dando una lección acá y no tenemos mucho espacio y mucho lugar de dar esas lecciones, pues aquí hay que aprovechar los domingos de vez en cuando, amén. Entonces, lo que dice 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos creen eso? Dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay una religión, otras religiones que dicen que hay mediadores, hombres mediadores. No hay ningún hombre mediador. Dios no le ha dado esa capacidad a nadie. No le cede esa gloria a nadie. Ni a los apóstoles que anduvieron con Jesús se las da. ¿Ok? ¿Se recuerdan ustedes cuando Pedro, el apóstol Pedro fue con Cornelio, un gentil? Se le arrodilló, le dice, levántate, yo soy hombre como tú. ¿Sí? Así es de que no adoremos a Pedro, admiremos a Pedro y aprendamos de sus lecciones, pero nunca le adoremos, porque si le adoramos a él, le quitamos la adoración a Cristo. Amén. Solo él, hay un solo Dios y un solo mediador. Es lo que dice aquí. Yo no sé si ustedes lo tienen en su Biblia, pero ahora todos tienen Biblia. No hay excusa porque ahí está en el online. Ahí está la Biblia. Entonces, a no ser de que ustedes la traigan para estar jugando jueguecitos así, pero aquí puede usar su Biblia, aunque usted no haya comprado una. Ok, hablemos acerca del arca del pacto. Diga conmigo, el arca del pacto. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo, otra vez ahí, en el lugar santísimo. Y entonces, y adentro estaban tres cosas muy importantes. Diga conmigo, tres cosas muy importantes. Número uno, ahí estaban las dos tablas de la ley de los 10 mandamientos. ¿Ok? En esa arca del pacto. Segundo, estaba una vasija hecha de oro con el maná, parte del maná que había Dios manifestado en el desierto y había sostenido al pueblo israelita. Y tercero, la vara que reverdeció de Aarón.
¿Se recuerdan de esa parte de la Escritura? Si no se recuerdan, yo les puedo recordar cuando todos decían de que ellos podían ser sumos sacerdotes como Aarón, y entonces Dios les dijo, ok, traigan la vara a todos ustedes que están reclamando eso. La pusieron ahí y dice, ahora tú pon tu vara, le dice a Aarón, y la vara que pueda reverdecer, ese es el sumo sacerdote. Y eso fue lo que sucedió. La vara de Aarón reverdeció. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado, Dios lo había puesto, lo había ungido para ese puesto. Y lo que significa eso es de que es importante, porque lo guardó en el arca del pacto. Es importantísimo. La vara significa el ministerio de Dios aquí en la tierra para salvar la humanidad. Significa la palabra de Dios que se predica y que se enseña en las iglesias continuamente. Eso significa la vara, es la vara de Dios. Y el llamado de Dios al ministerio, el ministerio de apostolado, el ministerio profético, el ministerio de maestro, de pastores y evangelistas. Ese es el ministerio que Dios ha establecido en la iglesia del Señor. Y algunos pueden estar hablando, estos evangelistas, estos pastores, pero no olviden una cosa, muchos de estos evangelistas que han cometido errores porque son humanos. Pero lo que ellos han hecho y hablado y han hecho en el nombre del Señor, eso es bueno. Si nosotros nos pusiéramos a pensar y ver todos los defectos de Pedro, de Juan y de todos los que anduvieron con Jesús, nosotros no seguiríamos a Jesús. Pero nuestra vista no está en ellos, nuestra vista está en Jesús. Lo que dice Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria para siempre. El velo del templo. Ok, ya hablamos del velo del tabernáculo, que representaba al Cristo profetizado. ¿Por qué el Cristo profetizado? Porque las cortinas esas, ese velo representaba al Cristo mismo. Pero fue un Cristo que ellos no conocieron. Es decir, que ellos iban al templo continuamente y miraban el velo, pero no reconocían de que ese velo representaba a Jesucristo. ¿Y cuándo fue que ellos pudieron, se les reveló eso? Ahora, entonces podemos ver el velo rasgado en el templo. Cuando Cristo murió, Él fue revelado a la gente. Él fue revelado a sus seguidores. El Cristo ofrecido en sacrificio por nuestros pecados. Es el Cristo Salvador del mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El velo dice que se rasgó, Lucas 23, 46. Vamos a leer desde el 44. Cuando era como la hora sexta, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que está siendo crucificado y ya está en los últimos segundos de su vida. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Se da cuenta qué maravilloso esto? Uno lo lee y ¿qué pasó? Está bien, un velo se rasgó, pero tenía su significado, porque el velo representaba ¿a quién? A Jesucristo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Hermanos, esto es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque fue en ese momento que el Señor murió, que se rasgó el velo. Fue el mismo cuando Cristo murió.
en ese momento de su muerte entregó su espíritu. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. ¿No dijo así? Ok, cuando Él entregó su espíritu, su cuerpo estaba muerto y fue sepultado, ¿cierto? Entonces su espíritu fue separado de su cuerpo. Y entonces note bien el 45 que en ese momento el velo del templo fue rasgado. Y el velo, ahí dice el 45, y el velo del templo fue rasgado a la mitad. En ese mismo instante, el velo que representaba a Cristo se rasgó. El que cubría o impedía el ir o penetrar o ir a adorar al lugar santísimo, a la congregación, ahora se abre, se rasga por la mitad, desde arriba para abajo. Y ahora, ¿para qué? Para que el pecador tuviera acceso al Altísimo. Ok, buenas noticias. Tenemos entonces entrada libre al Altísimo. Ok, muchas personas a veces están acostumbrados a ciertas religiones y entonces el pastor o el predicador tiene la oportunidad para ayudarles y ministrarles, pero en realidad la persona que les puede ayudar más es el Dios mismo. ¿Sí? Uno puede servir para orientarles, pero nosotros no tenemos poder para perdonar pecados. Cuando dice la Escritura, aquellos que a quienes tú les retengas los pecados se les serán retenidos, y al que quieres perdonarles se les serán perdonados, se refiere que uno está con la predicación y con la enseñanza perdonando pecados. No uno directamente, sino a través de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Sí? Usted en este momento está recibiendo. ¿Cuántos están recibiendo? Ok, entonces porque hay mucha gente que piensan que no tienen esperanza. Solo se sienten bien para ir con un hombre y le dicen, tus pecados están perdonados. Pero esta persona no tiene la autoridad de perdonar pecados, porque él mismo es pecador. Y si le tocara ir al lugar santísimo, él queda frito y asado, ¿verdad? Sí, pero aquí el velo es roto y ese velo es Cristo. Ese es el Cristo golpeado, el Cristo crucificado, el Cristo inmolado, el humillado y el Cristo despreciado, que dio toda su vida, fue desfigurado, como dice el capítulo 53 de Isaías, que el molido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así es de que allí, en esas palabras, en ese versículo, estamos siendo perdonados, estamos siendo limpiados, estamos siendo justificados, y voy a hablar un poquito más de eso. Pero ahí añade, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso fue aproximadamente unos 400 años antes de que viniera Cristo a morir en la cruz del Calvario, y lo estaba dando como un hecho, como tiempo pasado. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros sufrimos en el presente, ya Cristo lo hizo en el pasado. Lo que nosotros estamos orando y pidiendo en el presente, ya Cristo te lo prometió, solamente de tomarlo, aceptarlo, recibirlo. Y en este día puede ser tu día de recibirlo, recibir un milagro. Pero esto no fue todo, no se quedó ahí. Porque nuestro Señor separó su espíritu de su cuerpo solo por 3 días. Diga conmigo, nuestro Señor separó su espíritu de su cuerpo solo por 3 días. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues al tercer día resucitó, uniendo otra vez su espíritu con su cuerpo, con el poder de su resurrección. Y así se convierte en el velo púrpura.
azul rojo, el divino, el humano, en Dios hombre, en el Dios con nosotros. El Dios con nosotros, Emmanuel está con nosotros. Y Él le dijo a sus discípulos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No es solamente cuando sientes su presencia, no es solamente cuando escuchas su mensaje, no es solamente cuando vienes a la iglesia, es todo el tiempo. Porque su promesa es verdadera, es poderosa. Él no es hijo de hombre para que mienta. Él es Dios. Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no fuere por mí. Ok, ese es el Cristo. Es el velo que nos dice del Cristo, que nos aseguró diciendo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Y Él no es una puerta cerrada, sino una puerta abierta. Apocalipsis 3:8 dice, he aquí pongo delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. En este día Dios te quiere hablar a tu corazón, porque a muchas personas sus puertas se les han cerrado. Cualquier cosa que intenta, posiblemente dice, ¿por qué a mí me pasa eso? No has aprendido a confiar en la puerta, porque no has entrado en la puerta de verdad, en la puerta de Cristo Jesús. Aquel que dijo, yo soy la puerta, no es don fulano de tal, no es aquel que tiene cuello, no es aquel que está en una alta posición, no es tu hermano ni tu padre, no son ellos, es Cristo, el mismo Cristo poderoso. Él es el que es la puerta por donde debes entrar. Tercero, por causa del velo que se rasgó, tenemos acceso a todas las bendiciones y privilegios. Esa es una buena noticia, ¿no le parece? Porque a veces solamente pensamos en la salvación, pero hay muchas otras bendiciones. Nuestro Señor, ahora como velo púrpura, vino a ser el mediador entre Dios y los hombres. El velo color púrpura, azul y rojo, es Jesucristo, es el Emmanuel. Estoy repitiendo nada más, pero déjeme decirle una cosa. En ese Jesucristo tenemos muchas bendiciones. Romanos, para empezar, Romanos 10, 8 y 9. Tenemos la salvación. Diga conmigo, tenemos salvación. Dice la Escritura, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, es decir, que si creyeres que es un Cristo vivo, serás salvo. Él no quiere que tú confíes en Él como un Cristo muerto, sino un Cristo resucitado, en un Cristo vivo. Hermanos, esto no es religión, esto es real. Amén, esto es real. Esto es tener comunión con una persona que te escucha. No es una oración para sentirte bien. Muchas personas dicen, haga una oración. Ay, mira qué bien me siento ahora. Está bien que se sienta bien en esa oración, pero siga haciendo esas oraciones a Dios directamente y siéntase bien y siéntase mejor aún. Porque está orando a aquel que todo lo puede. Está confiando en el Todopoderoso. Tenemos a través de ese velo rasgado justificación. ¿Cuántos de los que están aquí son justos? ¿Cuántos justos hay en esta mañana? Miren, no hay ni el 25% de justos. Quiere decir de que si Cristo viene en este momento, el 75% de ustedes se va al infierno. Perdóname que le diga, porque la gente dice, no digas esa palabra. ¿Cómo que no? Si ahí está la Biblia.
Yo lo que quiero es que usted no vaya al infierno. ¿Sí? Por eso es que Dios me llamó a este lugar, porque Dios quiere que yo traiga almas a su reino. Pero necesitamos ser justos para entrar en el reino de Dios. Ok, voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Cuántos justos hay? Hay más justos, aumentó el número. Ok, hay una cosa importante. Algunos no entienden esto. Allí en Romanos capítulo 1, versículo 5, dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos han oído del apóstol Pablo? Fue el apóstol más poderoso que Dios haya usado de todos los apóstoles. Ok, miren lo que dice el apóstol Pablo. Justificados pues por la fe. ¿Cuántos tienen fe? ¡Oh! ¿Cuántos tienen fe? Ok, dice justificados pues por la fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 10 y 11, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Que dice no por obras para que nadie se gloríe. Algunas personas cuando andan mal con Dios dan regalos a la gente para ver si convencen a Dios y los perdona. Pero eso no es así. Tienes que venir a Cristo. Y después de venir a Cristo, da todo lo que tú quieras. Y Él lo acepta. Porque Él dice en su palabra, porque somos llamados a buenas obras. Pero no dice por las obras vas a ser justificado. Aquí dice que por la fe, amén, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Del pastor de Billy Graham, que ya se murió, gran hombre de Dios, pero él nos salva. Él dio el mensaje para que lo creyera la gente y se salvara por medio de su propia fe. Hay gente que cree todavía que porque su abuela fue fiel creyente, ellos tienen entrada al cielo también. Yo he encontrado gente así. No les cuento anécdotas porque se me alarga el mensaje, pero así es. La salvación es personal, es individual. Mire lo que dijo Cristo: cuando Él venga, unos estarán en el campo arando y uno será tomado y otro dejado. Dos estarán en la cama y dice uno será tomado, no sé si el esposo será tomado o la esposa, pero el otro será dejado. El que tenga fe, ¿no? El que haya confiado en Cristo se va. ¿Sí? El 50%. ¿Quiere decir que el 50% de la iglesia se va a ir y el 50% se va a quedar? Diga conmigo, yo soy y pertenezco a esos 50% que se va a ir con el Señor. Amén. Si en esta mañana usted se está sintiendo un poco mal, siéntase bien. Siéntase bien porque está en el mejor lugar. Si va a otro lugar le van a decir mentiras. Aquí le estamos diciendo la verdad. ¿Qué? Porque le amamos. En esa bendición está la santificación. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Corinto, dice el apóstol Pablo, a los santificados en Cristo. Yo me puse a pensar hace muchos años, ¿por qué el apóstol Pablo le llama santificados a los de Corintios? Si eran los más problemáticos de aquel tiempo. Era la iglesia más dividida. Unos decían que unos pertenecían a Apolos, otros a Pablo, otros a Cristo. Estaban bien divididos. Y aquí les dice el apóstol Pablo a los santificados. ¿Cuántos están llenos de errores y problemas aquí en esta iglesia Camino al Cielo? Entonces el Señor dice a los santificados de Camino al Cielo. ¿Sí? ¿Cuántos tienen problemas en la pareja? ¿Sí? A los santificados. ¿Cuántos tienen problemas con sus hijos? A los santificados. Que Dios les perdone en esta mañana. Broma en broma, pero es cierto. Somos redimidos.
¿Cuántos digan? ¿Cuántos creen eso? Redimidos quiere decir comprados. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea que la ley de Moisés nos condenaba, porque por la ley somos condenados, pero por Cristo somos salvados. 5. Las bendiciones que tenemos en Cristo son incomparables. ¿Cuántos lo creen? Efesios 1:3 dice: Dios el Padre nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cuántos benditos hay en esta mañana? Y son benditos con las bendiciones no del pastor Germán Gálvez, sino con las bendiciones de Cristo que está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Cristo? ¿Cuántos creen que Cristo ha sido bendecido ya? Está a la diestra del Padre, está gobernando, está en el control, es un todopoderoso. Y con esa bendición dice que el Padre Celestial nos ha bendecido a nosotros. Yo recibo eso. ¿Cuántos se resisten a recibir esas bendiciones del Señor? Usted no lo va a creer, pero muchos dicen: no lo merezco. Claro que no lo merecíamos, pero en Cristo, que lo merecía todo, nosotros somos bendecidos. Ok, ¿cuáles son esas bendiciones espirituales? Gálatas 5:22 al 23. Dice ahí: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Esas son bendiciones espirituales. Amén. No es espiritualidad solamente venir a la iglesia y cantar, cerrar los ojos y temblar y todo eso. Eso puede ser algo positivo, precioso, pero no se queda allí. Ojalá que tiembles allá en el carro, ojalá que ores, cierre los ojos, pero no en el carro mientras va manejando. Ojalá que hagas todas esas cosas, alabes a Dios y glorifiques a Dios donde quiera que estemos, porque Dios donde quiera está. Aleluya. Muy bien. ¿Cuáles son nuestra posición en Cristo? ¿Cuántos saben eso? Primero, somos colaboradores. 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Mire qué posición de una vez nos subió. Somos colaboradores de Dios. De perdidos, de drogadictos a colaboradores de Dios. De mañosos, ladrones a colaboradores de Dios. De abusivos, abusadores, maltratadores de mujeres, ¿sí? De traicioneros a su esposa, a su esposo, te levantó a ser colaborador de Dios. Porque te arrepentiste de tus pecados y ahora eres una nueva criatura. Aleluya. Otra cosa, somos sus ministros. De aquí dice, somos ministros. ¿Cuántos han oído el ministro de Israel, el ministro de allá, de acá? Y son personajes que se les escucha, representan el país de ellos. Ahora dice que nosotros somos ministros de Dios. ¿Qué es mejor? ¿Ser ministro de la Gran Bretaña, de Estados Unidos, o ser ministro del Dios Todopoderoso, el Dios de los cielos y la tierra? Diga conmigo: soy ministro o ministra, ¿verdad? Puede usarse la palabra ministra de Dios. ¿Y qué quiere decir la palabra ministra? Es servirle a Dios. Somos ministros. ¿Cuánto le servimos a Dios?
Amén. Entonces, también somos sus embajadores. Esto es aún grande. En otros países es un embajador. Y dice 2 Corintios 5:18, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros con las clases, con los mensajes, estamos reconciliando a todos aquellos pecadores que se habían alejado de Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí se han alejado de Dios, pero Dios los trajo en esta mañana para que yo le ayude a usted a reconciliarlo con Dios. Amén. Si usted se está alejando de Dios, en esta mañana ha venido para que usted se reconcilie con Dios. Es decir, si estaba molesto con Dios o Dios estaba molesto con usted, a viceversa, usted ahora tiene la oportunidad de reconciliarse, unirse nuevamente y tener la comunión de hijo a Padre Celestial. Amén. Embajadores somos también, tenemos honores y privilegios y derechos. En Juan 15:15 dice que somos sus amigos. ¿Usted sabía que Dios puede ser su amigo? Le dijo a sus discípulos: no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Oh, aleluya, aleluya. Quiere decir, Cristo no nos guarda secretos. Y entonces usted a su amigo le dice todo, ¿no? Así lo ha hecho el Señor con usted. Se lo da todo. Y aquí está en la Escritura. No hay ninguna oscuridad. Bendito sea su nombre. Somos sus amigos y somos sus hijos. Juan 1:11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dios vino por los hebreos, pero los hebreos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, es a nosotros, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados sus hijos. Nos hizo sus discípulos. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesucristo es el primogénito. ¿Usted sabía eso? Entre muchos hermanos, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que el Señor nos llamó para que nos parezcamos un día a Jesucristo nuestro Señor. Mucha gente, yo quisiera ser como Cristiano Ronaldo. No, yo como Messi, ¿verdad? Entonces hay como héroes ahí, en vez de decir yo quisiera ser más como Cristo todos los días. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser más como Cristo todos los días? Amén. Y entonces Él es nuestro hermano mayor. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, porque ya llegamos al punto donde vamos a hacer una oración especial. Quiero que se pongan de pie y pasen al frente unos 4 o 5 minutos y vamos a orar. Vamos a pedir a la banda que nos pueda administrar con ese último canto acerca de ese Cristo que murió y triunfó.